que es ahí donde tenemos que entrarle ahora, que no haya impunidad en este país para los que están matando. En una semana, 2 compañeros, yaquis por cierto, son asesinados, uno desaparecido y el otro asesinado solo por defender los bosques y el agua en Sonora. Si la impunidad no se ha ido de este país, ¿cómo profundizar la democracia a la que hemos llegado? Y creo que quedan muchas tareas todavía por delante. ¿Cómo realmente democratizar las universidades? Y cuando hablo de democratizar, no es solamente que se elijan a las autoridades, sino en términos también de dar la disputa en la orientación y el contenido de la currícula. Con esto quiero darle paso a la compañera Norma Zamarrón, que nos va a leer un último poema y luego iniciamos ya con las preguntas que han estado mandando. En ese orden, el compañero Salvador Salado tiene una pregunta, luego vendría la intervención del compañero David Escobar. Adelante, Norma. Pero también Miguel Calderón pidió la palabra. Ok, pero en ese orden. Bueno, voy a compartirles, son dos pequeños. Uno es 10 de mayo, pues, hace un mes fue el 10 de mayo y fue escrito solidaridad con las madres que han perdido a sus hijos víctimas de la delincuencia, desaparecidos políticos. 10 de mayo. Hay tanto llanto en los ojos, tanta muerte, que andan los pasos sobre tierra hueca, tierra sostenida por manos que no alcanzaron a La lluvia llega, y de los hombres y de las pequeñas que se fueron sin ser vistas, nacen las flores nuevas de una primavera que inicia con el silencio del dolor no escuchado. ¿Dónde quedó su grito? El terror de su aliento solitario, su agonía enterrada en el útero cenizo de la patria. ¿A dónde han de cavar las madres que buscan con pico y palas al hijo que no volvió para tomar la sopa? ¿Cuántos proyectiles se necesitan para que una madre abrace, al fin, bajo la tierra, a la hija amada? Fértil es el suelo a fuerza de rojo riego. La vida brota desde la muerte, y el canto de las bocas enmudecidas guía a las buscadoras que desentierran el beso de despedida. Hay tanto llanto en los ojos, tanta muerte, que tu cuerpo, Miriam, se sembró de amapolas, y San Fernando, Tamaulipas, recibió el ramillete de tu ser sorprendido por las balas, como regalo de un 10 de mayo que labró heridas. Pero otras bocas han de seguir tu canto. Otras palas desenterrarán semillas. Otras madres podrán decir adiós. Otras velas serán encendidas. Otros hijos volverán a casa. Caminos que alimenta tu amor no silenciado. Toda la patria tiene fosas. ¿Hace cuánto fue Actial? Actualmente la sangre lava la tierra. El llanto perfora los caminos. El sollozo de Chiapas es silencio que empieza. Por los mismos senderos se suman otros, en otras lenguas, en otros valles, mares y montañas, que enmarcan la misma miseria continuada de siglos, el indolente despojo de la tierra. ¿Quién tiene el derecho a suprimir la facultad de convivir con lo sagrado? A cantar junto a la voz de los ríos, a levantar el vuelo con las águilas, a escuchar en Wirikuta el consejo de los dioses. ¿Quién pone cemento bajo nuestros pies? ¿Quién decide desde qué techo se debe mirar el cielo? ¿Quién construye ciudades sobre la savia? Las manos de mi abuela curaban el dolor.
La medicina crecía libre de impuestos en los campos labrados desde el alba. Camino por las calles de una urbe que impide que mire el sol nacer. Lejos de minas, de extracción, de gasoductos, ciudad sorda y ciega, irascible en su ansiedad, no sabe de la sed que se avecina, del ahogo de la existencia. Vamos a andar con la mujer indígena, a escuchar la palabra de los que saben de la vida, porque en la biodiversidad de nuestra patria está contenido nuestro propio aliento y la justicia que se tarda en venir. Nunca más un actial, un oschuk, un cotic, salpicado del carmín de las venas de hombres y mujeres que claman por la vida en las 68 lenguas de una sola patria. Vamos a abrir el corazón para saber, para escuchar, para entender que esta lucha es por la vida. Gracias. Gracias a ti, Norma. En verdad, muchas gracias por tu participación y un abrazote. Vamos a estar en contacto. Y los que quieran tomar la palabra, les pido amablemente que se lo hagan saber al compañero Juan Pablo. Adelante, Salvador. Bien, buenas tardes. Sobre todo felicitar a los compañeros organizadores y sobre todo a los participantes por los testimonios y sobre todo el análisis que hacen en particular ya del movimiento como tal, y lo otro de las repercusiones y lo que se vivía en el tiempo sincrónico en lo que es Puebla. Sobre todo, bueno, pues mi pregunta a los compañeros es la cuestión de cuál fue el papel de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, porque bueno, pues fue un referente nacional de la lucha estudiantil. De hecho, bueno, pues acá en Zacatecas, yo cuando entré a la preparatoria en el 1974, pues todavía existía este movimiento, digo, esta central, y canalizaba mucho de esta lucha. Luego entonces, también me llama la atención, si ya se tenían los referentes de este grupo paramilitar de los halcones, ¿por qué el movimiento estudiantil, sobre todo, bueno, los organizadores no tomaron previsiones para esto? La ruta de salidas, la forma de cómo comportarse, de incluso, pues si ya se sabía que estas personas iban armadas al menos con chacos y estas varas de kendo, pues de una forma haberse defendido. Claro, a veces suena, aquí nos han dicho, esto de decir, pues la prepotencia, ¿no? Eso de cuando uno es joven, piensa uno que puede hacer todo, puede hacer uno todo. Pues no es así. La represión ahí está. Y sabemos también que tanto el 68 como el 71 galvanizó a muchos compañeros y los radicalizó, y fueron otro afluente más de los movimientos armados. Otros tomamos otros caminos, precisamente sobre la lucha urbano popular y la lucha campesina. Gracias. Gracias. Ahora sí, Felipe. Sí, mira, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos es uno de los antecedentes más importantes del movimiento estudiantil. En 1968, los primeros meses de 1968, desarrollan o intentan desarrollar desde la Central Nacional de Estudiantes Democráticos la Marcha por la Libertad, que intentaba repetir el itinerario de la independencia. Esta marcha es detenida antes de llegar a Morelia y lo suben a camiones y lo regresan a sus lugares de origen. Pero ahí en esa marcha iba gente de las normales rurales representativas de una gran cantidad de universidades estatales y por supuesto ¿le dejabas tu charola? Sí, pero cierra tu micrófono porque estoy hablando. En esa perspectiva. Por favor, David Escobar. Sí. Gracias.
Buenas noches, compañeras y compañeros. Creo que este es un diálogo y un conversatorio de 50 años de lucha, así como se denomina, del halconazo a la narrativa de la 4-T. Y en ese sentido, digo, es bueno hacer un recuento de hechos y incluso de anécdotas, porque nos hablan de mujeres y hombres que expresaron la permanente y constante lucha por transformar situaciones de autoritarismo, antidemocracia e injusticia. Pero también porque nos hablan de aquellas extrañas sombras que tienen capacidad de darnos luz y hacernos visibles estos problemas. Pero no escucho o no entiendo cuál es la conexión de estos 50 años, 10 de junio del 71, con la coyuntura que estamos viviendo de una supuesta transformación. Creo que la reforma de 1977, por ejemplo, por un lado fue producto de una crisis económica, segundo, de una crisis política por la emergencia del mayor número de grupos armados en este país, y esta reforma no fue pensada para la transición democrática. Fue pensada para la cooptación en términos democráticos. Junto a ello se dio la ley de amnistía y se dio la legalización de ciertos partidos políticos, incluido el Partido Comunista. Estas reformas eran para afianzar el sistema. Posteriormente, en el 94, se dio otra reforma donde la mayor parte de las aportaciones provino de lo que se denominaba el Partido de la Revolución Democrática, desde la semiautonomía del IFE y otras medidas. Pero en el 94 entendamos que se dio el levantamiento zapatista, se dio la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se dio una brutal apertura comercial del país y las presiones internacionales vulneraron al extremo la soberanía nacional. Bueno, posteriormente se le dio cabida a la vía de desarrollo neoliberal que prácticamente tiene postrada a esta nación. Y estos jóvenes estudiantes que en la lucha callejera, en las movilizaciones, incluidos las juventudes que se incorporaron a los movimientos armados, no pudieron transformar este país, pero sí nos dieron aportaciones de sentidos de la lucha, de medir el momento que se estaba viviendo con el momento de futuro para esta nación. En este sentido, valoremos realmente si con el nuevo gobierno se están cubriendo tareas de transformación o de transición. Yo lo primero que diría es que toda la política económica del actual gobierno de la 4T sigue siendo neoliberal. No hay ninguna política ni ninguna medida que se aleje del neoliberalismo, incluido los apoyos a los sectores postergados del país. Bueno, lo segundo, el protagonismo del Ejecutivo Federal pareciera ser que nos está llevando a una polarización innecesaria, donde nos habla de conservadores que se oponen a un proyecto y nos hablan de una supuesta transformación que no se vislumbra por ningún lado. Creo que hay que partir hoy en día de que tenemos una fuerte recesión económica que nos anuncia de una profunda crisis económica. Lo segundo, seguimos padeciendo una crisis sanitaria que nos está mostrando las grandes debilidades de nuestro sistema de salud, y no solo eso, sino del tejido institucional y de las expresiones de los poderes de la República, empezando por el Poder Ejecutivo Federal. Entonces yo sería de la idea que problematicemos, como lo apunta Gerardo, hasta dónde estamos resolviendo problemas de autoritarismo, de injusticia, de pobreza, de exclusión social, de antidemocracia. En 2 años de gobierno tenemos 10 millones de pobres extremos más. Tenemos la destrucción de micros, pequeñas y medianas empresas. Tenemos un recurso que sí, qué bueno que se está orientando a los sectores postergados, personas de la tercera edad, madres jefas de familia, estudiantes, pero ese recurso está saliendo no del ahorro ni de la austeridad republicana, está saliendo a contrapelo del desarrollo económico.
y esto nos está poniendo un nuevo escenario. ¿Qué vamos a hacer desde las izquierdas políticas, sociales y militantes para contener esta devastación que sigue continuando en nuestro país? Serán mis reflexiones, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, David. Ahora sí, por favor, Felipe, concluye con tu intervención para darle paso después a Miguel Calderón. Pues estaba iniciando, apenas hablaba de la importancia de la CENED antes del movimiento del 68. La CENED como tal es impedida de participar en el movimiento estudiantil porque en el movimiento estudiantil el Consejo Nacional de Huelga es conformado por representantes de escuelas y los dirigentes de la CENED como tales que no tenían escuelas son impedidos de entrar. Sin embargo, militantes de la CENED, que al mismo tiempo muchos de ellos eran militantes de las Juventudes Comunistas, es una de las dos tendencias más importantes en el movimiento estudiantil en el Consejo Nacional de Huelga. Y podríamos marcar muchas anécdotas al respecto de esto. ¿Qué sucede después del 71? ¿Qué sucede después del 71? Bueno, en el 71, ¿por qué no actuamos defensivamente y con previsiones? Mencionaban en la pregunta. Pues porque éramos un movimiento democrático, no éramos un movimiento militar, estábamos preparados para enfrentar a los halcones y así lo hicimos a mano limpia. Marco lo dice perfectamente, yo veía como los compañeros peleaban, seguramente a lo mejor no quiere decir que también le entró a los trancazos, que en 2 ocasiones repelimos a los halcones. Pero obviamente como movimiento democrático no estábamos preparados para los balazos y ese fue el asesinato de la manifestación. Ese fue el resultado de más de 100 fallecidos. Ahora, ¿qué pasó después? Pues la inflexión perfectamente marcada por el compañero que antecedió, que obviamente no coincido en su juicio temerario sobre la 4T, porque parece que pareciera que lo sacó de los firmantes de 3 días o una semana antes de las elecciones, pero sin meternos a discutir eso, podríamos hablar de que el vuelco de los compañeros del movimiento estudiantil hacia organizaciones de diversos tipos democráticas e inclusive de la guerrilla o sobre todo de la guerrilla, son las que fuerzan al Estado mexicano a 1977 dictar la OPE. Ya salió Echeverría, ya entra López Portillo y fundan y sacan la LOPE. Con la LOPE empiezan a reconocerle triunfos al PAN y por ahí tuvimos a nuestro primer e histórico ayuntamiento comunista en Alcozauca, Guerrero. Evidentemente la lucha toma otro cariz en los que han decidido entrar a esa lucha y entonces hay avances partidarios, avances del Partido Comunista, pero también de partidos emergentes que se han generado desde el movimiento, a partir del movimiento, el PMT, el PRT, hasta el Partido de los Chuchos, el PST, están presentes y son resultado de, obviamente, democratización o intentos de democratización de sindicatos van en ascenso y el Estado sobre todo, y esto hay que reconocerlo, sobre todo por la lucha guerrillera, se ven forzados a desarrollar la LOPE. No es la crítica, ni es porque sean democráticos altamente, sino porque la lucha guerrillera iba en aumento. El Estado, por su parte, también va a desarrollar nuevos métodos de control. En 1968 fue cínicamente el ejército con uniformes verde olivos el que estableció las depredaciones más evidentes, más fuertes. Pero en 1971 es el grupo que viene desde 70, tal vez de 68, manejado por el tal Manuel Díaz Escobar, que dirige grupos paramilitares en 68, el vestido de civil, el responsable de la represión. Y obviamente, pues esto se va a generalizar y se va a profundizar en detalles tan finos o aparentemente finos en disfrazar a las fuerzas más agresivas del Estado mexicano en la lucha antiguerrillera de Brigada Blanca, por ejemplo. Efectivamente, es una forma distinta. El ejército va a desarrollar una política y una actuación de acuerdo al general supremo
al alto mando supremo del mismo. Por eso, con Díaz Ordaz es cínico, con Echeverría es disfrazado, tanto en este momento como en la guerra sucia. En la guerra sucia, por supuesto, que es el ejército el que actúa en el estado de Guerrero y contra las diversas guerrillas, asesorando o caminando de la mano de la Brigada Blanca y de otras instituciones gubernamentales. Sin embargo, el movimiento también asciende y todas las formas válidas o todas las formas al alcance del Estado son utilizadas. Había por ahí, qué bueno que lo mencionaste hace rato, había por ahí un prometedor grupo en lo teórico muy interesante que se llamaba Federación Nacional de Organizaciones Bolcheviques, que parte en Chapingo y en la UNAM, y es un grupo muy interesante en lo teórico. Tenían un boletín muy famosito por ahí de los 70. Este grupo lo coopta el PRI completito y lo convierte en antorcha campesina, en antorcha campesina. En fin, todos los métodos, todos los medios son utilizables. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué sucede ahora? Pues el Estado, el ejército mexicano, pues no sale directamente a reprimir. Están haciendo el aeropuerto y están en otras labores. Es interesante, no sé qué va a pasar, pero todavía el ejército tiene la suficientemente fuerza como para hacer retroceder al presidente y casi liberar a un cártel, a un jefe de cártel como Cienfuegos, traerlo de Estados Unidos y liberarlo en el país. Evidentemente hay una serie de contradicciones, evidentemente hay una diferenciación y evidentemente hay un intento de transformación. Hay un intento de transformación. Yo creo que el trabajo del movimiento, ojo, digo movimiento, no digo Morena, porque Morena internamente sigue debatiéndose en la crisis, o es partido, esto es agencia de colocaciones para candidatos, o es movimiento. Si es movimiento, seguramente muchos de nosotros vamos a jalar con lo que se haga desde el movimiento, pero si es una agencia de colocaciones, por supuesto que no vamos a jalar con ellos, aunque podamos territorialmente o tangencialmente apoyarlos en algunos momentos y en algunas votaciones. Hay que ser muy cautos en eso, porque si no, nos convertimos en los críticos y en los críticos y en los colocadores de obstáculos y de piedras para que esto avance desde este experimento en el que están intentando, repito, realizar una transformación. Entonces, no quiero utilizar el mismo, y me niego a utilizar exactamente el mismo discurso que manejan los abajo firmantes de hace 2 semanas antes de las elecciones, una semana antes de las elecciones, que es el mismo que se da desde algunas perspectivas de izquierda, poniéndole a la cuarta transformación como lazo de cochino, obstaculizando no solamente el avance de esta, sino la confianza, que yo creo que es muy claro el eslogan. ¿Qué ganó en las elecciones del 18 y qué vuelve a ganar ahora? Ganó la esperanza en un cambio, pero todavía no estamos en el cambio. No se ve muy a corto perspectiva el cambio, hay cambios ligeros, hay orientaciones interesantes. Es obvio que también hay señales de que siguen pegados en el neoliberalismo y va a pensarse y van a darse más alaracas respecto a esto, pero el intento de cambio, está evidenciado, está planteado y aparentemente está en proceso. Yo creo que hay que darle tiempo y nosotros continuar en organización de movimiento y no convertirnos en alaraca de la crítica a la cuarta transformación simplemente. Bien. Gracias, camarada Felipe.